Hola, me llamo Teresa, soy de Lorca, Murcia, España, y estoy pues dispuesta a comentar mi experiencia cercana a la muerte. Y lo hago con la idea y la intención de la ayuda, si es posible, ayudar a las personas que están en mi misma situación, que han perdido, como yo, un hijo o un ser querido, ya que gracias a las personas que van contando su experiencia cercana a la muerte y la publican tanto en libros como por las redes, me ha ayudado muchísimo a llevar adelante el duelo de mi hijo, que hace 6 años ya que falleció. Y mi experiencia surgió en el verano del 14, estando con mi familia todos de vacaciones en Asturias. En la cornisa cantábrica estábamos los 8, mi hijo, mi hija, una hija que tenemos de acogida con mis 2 nietas, mi marido, mi yerno y yo, con 2 coches. Y nos fuimos a visitar un museo jurásico, un museo de dinosaurios que a mis nietas les encanta los dinosaurios, como a todos los niños, pero ellas tenían mucho interés. Pues nada, salimos del museo y uno de los coches no funcionaba. Se comprobó que era la batería, decidimos de ir a comer tranquilamente y ya se solucionaría lo de la batería, pero los hombres se fueron los 3, mi marido, mi hijo y mi yerno, a solucionar lo del coche. Y de regreso, nosotras nos quedamos en la playa, pasamos una tarde estupenda con las niñas. Para ir donde estaban los coches había que pasar por una zona rocosa. El Cantábrico tiene muchas zonas rocosas, no era un acantilado por supuesto, pero era una zona rocosa. Y por aquella zona rocosa pasamos muy bien, pero en una de las rocas yo resbalé y caí. Y en la caída me rompí el hombro derecho. Nos fuimos al hospital y en el hospital me dijeron que aquello era operación. Entonces yo dije, ¿puedo aguantar algún día? Me dijeron, va a ser muy difícil, pero si puedes, por terminar las vacaciones. Y así lo hicimos. Terminamos nuestras vacaciones y cuando llegamos a Lorca, pues el hombro ya estaba en muy malas condiciones y había que operar rápido. Resulta que me hicieron un preoperatorio, claro que sí, pero un preoperatorio creo yo que de urgencia. Y yo estaba deseando de meterme en el quirófano porque el dolor cada vez era más intenso. Y cuando ya me meten en el quirófano, yo iba no feliz porque me dolía mucho, pero sí con mucho ánimo y mucha fe de esa operación. Me ponen lo normal, la vía y la escafandra del oxígeno, todo. Se pone el anestesista a hacerme las preguntas que suelen hacer en esos momentos, que de dónde eres, que cuántos hijos tienes, qué tal, hasta que me quedé pues dormida, ya anestesiada para la operación. No sé si fue acto seguido o fue minutos después. El caso es que de momento yo me vi suspendida en una estancia que no eran paredes normales, era como de cristal azul grisáceo, unas paredes como de cristal grises azuladas, muy bonitas. Y dije yo, pensé, fui consciente, me he muerto. Me he quedado en la operación. Yo no me veía mi cuerpo, pero sí notaba yo que algo raro, que era como un espíritu, pero yo pensando normal, como ahora mismo. Lo primero que se me vino a la cabeza y lo que más sentí fue que tenía a mi madre muy impedida, que solamente me tenía a mí para cuidarla. Y eso sí que me preocupó. Pero aún en la preocupación acepté mi nueva situación, la acepté y dije, bueno, ya se ocuparán de ella, seguro que se ocuparán bien. En eso que yo ya empecé a aceptar mi nueva situación, así suspendida, sin ver mi cuerpo, yo no vi ni el cuerpo en el quirófano, como algunas personas dicen, ni médicos, ni voces, nada. Yo solamente era consciente de que había trascendido, de que estaba muerta. Cuando miro al final de la estancia tenía pues como unos 4 metros o así, pienso yo que tendría. Con la luz, que era una luz, ya seguía siendo una luz azulada grisácea. Veo a 2 seres mujeres. Las miro, digo, ¡ay! Y me alegré muchísimo, porque yo desde el principio las reconocí. Eran 2 amigas que habían fallecido años antes. 2 amigas para mí muy queridas. En su última etapa de vida yo estuve muy cerca de ellas, muy cerca. Y ellas me tenían muchísimo aprecio, las 2. Digo, ¡ay, que estáis vosotras aquí! Pues me voy con vosotras. ¡Qué alegría me dio! ¡Qué felicidad de verlas! Las veo y ellas cuando me vieron
Me dice, no, no, no te vienes, tú no te vienes con nosotras, tú tienes que volver. Digo yo no puedo volver, yo ya estoy aquí, yo no me puedo volver. Y dicen ellas, sí, sí, tú te tienes que volver, no sigas que no puedes. Yo quería avanzar hacia ellas, pero ellas no me dejaban avanzar. Detrás de ellas, justo de la parte de atrás de ellas, había como una especie de puerta, de esas puertas grandes que hay en los castillos, en los caseríos, sí, estilo antiguo. No sé si era la puerta entreabierta o por una rendija. Se veía como unos rayos de luz salir. Y yo les dije a ellas, para conformarlas sería, les dije, yo quiero ver lo que hay ahí. Y ellas me dijeron, no, ahí no puedes tú entrar, no sigas que no puedes entrar. Pero yo estaba muy empeñada en ir con ellas. Era tanta la emoción que tenía, la satisfacción de verlas en esto, que ya ellas veían que yo estaba muy cerrada en irme con ellas. Me fijo y a mi derecha, como suspendida en el aire, como si fuesen los rayos del sol cuando se pasan por entre las nubes, me veo esos rayos de luz, y en esos rayos de luz venía otra amiga que también había fallecido, también muy cercana a mí, hasta el punto que en una operación de corazón que tuvo, las dos teníamos el mismo grupo de sangre y yo di mi sangre para su operación. Era algo muy unido a mí. Cuando yo la vi, pues me alegré muchísimo también. Ya todavía tenía más empeño en quedarme, porque eran mis amigas del alma. Cuando la otra tenía muy carácter en esta vida. Era una mujer dispuesta, de estas personas que cuando piensan algo lo dicen sin ningún tapujo. Me dice, no, tú no te puedes quedar, tú tienes que volver. Pero con genio, carácter, le vi las manos extendidas, explicando, tú no te puedes quedar, tienes que volver. De esa manera que me decía eso, me dice, tienes que volver porque tu hijo te necesita, porque se va a morir. A mí aquello ya me sentó fatal. Ahí ya cambié, tengo que ser sincera, la ilusión que tenía de verla ya se cambió por rabia. Me dio rabia que me dijera eso. Y le dije, no, mi hijo está sano, no le pasa nada. La que está enferma es mi madre. Y me dijo ella, tu hijo se va a morir antes. Y aquello a mí me sentó fatal. Fatal. Ya en mi afán de quedarme y ya con la sensación que tenía de lo que me había dicho mi amiga, digo, bueno, pues yo no sé volver. No puedo volver porque no sé. Entonces me dijeron, nosotras te ayudamos. Yo recuerdo que hice como un amago de darme la vuelta. Y al darme la vuelta, creo que ellas me iban acompañando, siguiendo como en el aire, como en suspensión. En eso que estamos, en ese trámite de pasar por una especie de... No era puerta, era como una especie de hueco grande, pero con niebla, con una especie de niebla color de rosa. Había música también, una especie de música o sonido muy agradable. Yo iba feliz con ella, hasta el punto que les dije, ¿y yo cuándo los voy a volver a ver? Yo quiero volver a veros. Y ellas me dijeron, cuando sea tu hora, cuando sea tu momento nos volverás a ver, pero ahora tienes que volver. Entonces yo, al decirme ella eso, ya me conformé un poco, pero yo seguía con mi sensación de alegría, de satisfacción, una sensación extraña pero positiva, buena. En eso que yo estaba, en esa sensación, escucho la voz del anestesista decir, Teresa, ya vuelve, ya la tenemos. Y yo seguía estando consciente de que había estado en otro lugar. Yo nunca jamás había escuchado nada de experiencia cercana a la muerte, ni nadie que le pasara algo similar. Pero yo era consciente de que yo había salido de mi cuerpo. Cuando ya abro los ojos, dice el anestesista, Teresa, ¿sabe usted que tiene un problema de corazón? Digo yo no sé nada, no. Dice el cirujano, dice, déjala ahora, no la asuste. Y yo ya, al decir eso, pues más todavía lo pensé, esto es porque he estado en paro cardíaco. Entonces ya pues salí del quirófano, pues como era una operación que no era una operación grave de corazón ni de nada, pues ellos me llevaron a la habitación. Y cuando entré a la habitación yo iba transformada.
tengo que reconocer que yo iba como muy feliz. Yo iba con un semblante muy alegre, sonriendo. Se me tenía que notar la felicidad que yo llevaba. Y estaba mi hija y mi sobrina en la habitación y dicen, mira cómo viene, pero si parece que viene de una fiesta, mira qué contenta. Digo yo, es que he estado con los ángeles. Yo por decirle algo, no le iba a decir de un golpe lo que había visto, pero digo, he estado con los ángeles. Dice mi sobrina, no lo habrás invitado a comer, porque tú invitas a todo el mundo. Entonces ya yo me callé y ellas se echaron a reír, las dos. Y dije, esto ha sido efecto de la anestesia, yo esto me lo callo y no se lo digo a nadie. Y así lo hice. No se lo dije a nadie. Y incluso yo creo que lo olvidé. A veces lo pensaba un poco, pero como yo estaba casi con el convencimiento de que había sido el efecto de la anestesia, pues yo ni lo sacaba nunca a conversación ni decía nada. Hasta que en el 2017 mi hijo tenía que hacerse una operación que tampoco era de riesgo. Era una cosica que no le habían tratado bien 22 años antes. 22 años antes. Se había desviado un poquito de cómo estaba cuando le hicieron lo que le hicieron, que fue un pinchazo en la pleura y le quedó un poco de derrame casulado. Y había que quitarlo porque había crecido. Y en esa operación no supieron hacerla. No supieron. No la hicieron correctamente y se quedó mi hijo en el quirófano. Cuando yo entré a despedirme de mi hijo, le dije, hijo, no me dejes así, porque estábamos muy unidos, éramos muy confidentes el uno del otro. No me dejes así, ayúdame. De alguna forma que tú comprendas, ayúdame. Y entonces, a partir de ahí, empecé a conocer realmente a mi hijo, ya que empecé a recopilar toda su sabiduría, todo su entendimiento de lo que hay después de la vida. Él me decía día antes, mamá, creo que va a pasar algo gordo, prepárate. Y yo no le hacía caso, al contrario, le reñía. Le decía, no pienses mal, no hay que pensar más. La noche antes me dijo, él se había comprado su teléfono, unos días antes había metido todas sus aplicaciones, todo lo de su empresa, todo. Y me dice, te voy a enseñar a manejar mi teléfono. Y le dije yo, no, que te lo trastorno, a mí no me encarga esas cosas. Tú cuando ya puedas harás lo que tengas que hacer. Dice, no, mira, hazme una foto y empieza por ahí. Y tienes que meterte en las redes que tengo y en las cosas que yo tengo. Él tenía ya su Facebook, su YouTube, sus comunicaciones. Y yo no quería coger el teléfono. Y así se quedó la cosa. El teléfono se quedó con sus cosas y nadie lo cogía. Pero al pasar unos meses, yo estaba, como creo que me entiendan todos los padres que me estén escuchando, pero vino un amigo de la edad de mi hijo, a despedirse de nosotros, porque lo trasladaban por trabajo, y me dijo, tenéis que ir a que los ayuden, así no podéis seguir. Y yo no quería ir a ningún lado porque ya habíamos estado en psicólogo, en psiquiatra, no tenía solución. Y me dijo, no, tienes que ir a este médico. Y me indicó un médico que ayuda en proceso de duelo. Y nosotros pues no queríamos ir, pero por insistencia de mi hija y tal, fuimos. Ahí empezaron mis conocimientos, porque él me habló de la regresión, me habló de la SM porque él había sufrido una. Ahí ya me di yo cuenta de que mi hijo, por medio de mi hijo, yo estaba teniendo unos conocimientos y que él era el que me estaba ayudando. Él vivía con nosotros, estaba soltero, pero tenía una casa propia de él y se iba mucho a su casa. Cuando tenía un momento se iba y yo le decía, ¿y qué haces solo allí? Y él me decía, mamá, leer y escuchar. Y yo decía, pero bueno, no puedes hacerlo aquí. Decía, no. Él sabía que lo que él leía y lo que él escuchaba yo no lo entendía, que era pues los libros y las revistas del más allá. Leía a Ramón Muidi, a Elizabeth Kumber-Ross, libros que después yo, cuando fui a su casa, pude recopilar y pude leer y pude entender que mi hijo tenía conocimientos bastante avanzados con relación, y me decía él a mí, mamá, ¿tú crees que hay algo después de esta vida? ¿Tú crees que haya personas que hayan podido pasar la barrera de la vida? Y yo le decía, no diga eso a nadie, que se van a creer que no está bien de la cabeza. ¿Qué va a haber más después de esta vida? No hay nada, le decía yo. Y él se sonreía, nunca me llevaba a la contraria. Pero yo después lo entendí perfectamente y he podido entender que lo que mi hijo sabía era algo muy especial y muy grande.
ya que yo, a raíz de su falta de él y de sus conocimientos de él y lo que él me está ayudando, me ayudó y me está ayudando, por medio de todo el legado que se dejó y por medio de las señales que me está dando. Así que por eso, el explicar estas cosas, yo creo que las personas que la escuchan y que están pasando por donde estamos pasando nosotros, por donde estoy pasando yo como madre, tener conciencia que tenemos algo más que este cuerpo que estamos viviendo. Y que cuando un ser querido se nos va, nos deja muchísimos legados, y uno de ellos son los conocimientos. Y ya después de tener estos conocimientos y después de lo que estoy recogiendo, de lo que mi hijo me ha dejado, pues llevo la vida también un poco más sosegada, en el sentido de que una persona puede pasar por mi lado y yo saludarla, y la otra persona o no saludarme o sin mucha ilusión, y que no me importa. Una persona que ves que tiene una idea un poco rara, un poco difícil, y casi me da pena, porque digo, está perdiendo lo mejor, porque que no tiene sentido el estar en ese estado. Así que yo creo que la experiencia, no tanto la de la experiencia cercana a la muerte, sino la de tener a mi hijo en la otra dimensión, es la que me está ayudando a muchas cosas. Y creo que también la conexión con los padres, otros padres, es la que también nos ayuda más en estos trances, en estos momentos, en esta vida que nos ha tocado vivir sin nuestros seres queridos. El estar juntos, el hablar, el comunicar, el compartir esas experiencias, esos mensajes que nos suelen mandar, es lo que nos alienta y lo que nos ayuda. Y por eso he decidido contar mi experiencia y lo que estoy diciendo. Y solo quiero pues que las personas que lo escuchen, sí puede ser que lo entiendan. Así que les mando un saludo a todas las madres y a todos los padres que están en mi situación, y les digo que no están solos, que somos muchos y muy conectados. Porque yo he llegado a conectarme sentimentalmente con los hijos de otros padres que yo no he llegado ni a conocerlos. Ellos han comentado cómo eran sus hijos en los encuentros que hemos tenido de padres, a raíz de tener grupos y a raíz de tener ya más conexiones, ir a los congresos de vida después de la vida. Y todo eso, yo he conocido muchísimos padres y nos hemos comentado cómo eran nuestros hijos, la edad que tenían, cómo pasó, cómo nos sentimos, qué mensajes nos mandan. Es como si de alguna forma esas criaturas, esos seres, formaran parte ya de tu vida, formaran parte ya de la conexión con tu propio hijo. Cuando tenemos los encuentros y decidimos de hacer cosas como, por ejemplo, plantar árboles, hemos llegado a plantar una alameda en un pueblo de Murcia, con los árboles dedicados cada padre a su hijo. Cuando tú ves esa hilera de árboles con todos los padres al lado de esos árboles, tú piensas que la conexión existe y que son ellos los que lo han hecho posible. Ellos, nuestros hijos, nuestros seres queridos, son los que se conectan con nosotros, tanto si son hijos como padres como amigos, porque el encuentro que tuve yo con mi amiga también me podía haber encontrado con mi padre, ya había fallecido, pero no, me encontré con mis amigas, con mis 3 queridas amigas, y ellas me dijeron lo más fuerte y lo más verdadero que me podían decir, que era que tenía que volver, tenía que estar con mi hijo. Siempre la rabia que me dio, ahora se la devuelvo en agradecimiento, porque después, cuando ya he tenido el conocimiento de que lo que hizo fue prepararme para el entendimiento de después. No para que mi hijo falleciera, porque mi hijo no estaba enfermo. Era para el conocimiento de lo que tengo ahora, que es el que mi hijo se ha ido. No lo tengo, pero no se ha ido. Está presente entre nosotros, entre toda la familia. Yo cuando voy a los velatorios, aunque sea flojito, digo, ya está con lo suyo, ya está con lo suyo. Hace poco se nos fue una amiga con un hijo también perdido. Cuando me abracé a su hija y a su marido, yo no les dije te acompaño en el sentimiento. No, está con su hijo, ya está con su hijo, que es lo que espero yo. Y es lo que me alienta. Y decirle al mundo entero que la vida es así, para vivirla. Por la razón que sea, tenemos estos trances con aliento de que esto no termina aquí, que hay algo más.
Yo he tenido muchísimas conexiones con mi hijo, cosas maravillosas, pero claro, es que son muy puntuales y son muy de día a día. Y la verdad, cualquiera se lo comenta y dice, mira, pues eso forma parte del duelo. Es que es normal, es que eso que pase, claro, si no lo has pasado. Así que un abrazo muy grande para todas las personas que quieran escucharme y hacer la vida lo mejor que se pueda, que es lo que nos toca. Hacer la vida lo mejor que se pueda. Para todas. Un abrazo.